Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a esta emisión que es la número 197, 198, nunca recuerdo en qué planeta vivo, pero creo que es la 197, si no mal recuerdo. Ahorita checo, precisamente estoy checando en este momento. Señoras y señores, déjenme decirles que es la número 197, en efecto, no estaba yo mal. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí en México nos estamos derritiendo por esta ola de calor que nos está azotando y que realmente la verdad es que si nos morimos y existe el infierno vamos a llegar pidiendo suéter porque va a estar más frío allá que aquí. Y bueno, eso es bueno porque entonces el consumo de estas bebidas refrescantes frías hechas a base de cebada que popularmente se consiguen como cerveza, chela, cerbatana, como les decimos aquí en México, pues entonces hay que siempre tener un par de frías ahí en el refrigerador por si se llegan a ocupar, ¿verdad? Quiero decirles que estoy muy contento porque el canal de YouTube acaba de rebasar los 1,000 seguidores. Ya somos objeto de monetización. Tenemos nada más que llegar a otros millones de suscriptores, pero hoy cumplimos los primeros 1,000, que es el requisito que te pone YouTube, y eso me llena de gusto porque gracias a ustedes, a los que están suscritos al canal YouTube, hemos logrado esto y a mí me da mucho gusto. Esperemos que esto siga creciendo para que la verdad es que yo no tenga que hacer otra cosa más que hacer videos para YouTube, que pues es muy cómodo porque estás en tu casa, los haces en tu casa, los editas en tu casa, los subes desde tu casa y no tienes que andar con eso de juntas en otros lados como es mi trabajo habitual. Entonces les agradezco mucho su confianza primero y su participación en el canal de YouTube, así como también en iVoox y en Spreaker y también en otras plataformas. Andamos en un montón de plataformas, no sé si para bien o para mal. El asunto es que también tenemos un grupo de Facebook al cual les invito a que se unan a esta comunidad que estamos armando allí en Facebook y claro, nuestro grupo de Telegram. Hoy vamos a hablar de ética y ateísmo. Es un tema que siempre se ha prestado al debate. Es a partir de la época moderna que el ateísmo se comenzó a difundir como un tema de investigación filosófica y su nacimiento tiene que ver con otro objetivo, la crítica a la religión, ¿verdad? Desde ese tiempo hasta la actualidad, creyentes y no creyentes se han enfrascado en discusiones de variados aspectos respecto a la existencia de la divinidad y la religión. Dentro de estos roces, quizás uno de los más importantes sea el tema de la moral, algo que tiene que ver estrictamente con los seres humanos y que por lo tanto enfrentamos cada día de nuestras vidas. Así es de que sin más, comenzamos. Por una parte, los creyentes basan su moral en la creencia en la divinidad y la religión, y tienen por lo tanto una base bastante sólida sobre la cual fundamentar sus convicciones morales. Por otra parte, los ateos no tienen ningún argumento o principio a la vista que les permita distinguir entre lo bueno y lo malo.
Es por eso que una de las críticas más usuales que se le hace al ateísmo, y quizá una de las más difíciles de responder, está contenida en la pregunta de cómo puede un ateo actuar moralmente si no posee una base o principio para aquello. Esta es la pregunta que intento responder en esta fosa escéptica, debido a que si es imposible para un ateo tener una base para aquello, la cuestión de la moral quedaría sin duda alguna relegada a la religión, y ella sería la administradora acerca de cómo debemos enfrentarnos a situaciones conflictivas. ¿Pero qué es el ateísmo? Desde que el ser humano hace uso del lenguaje para expresarse, se ha podido expresar una afirmación, así como también su contrario. Asimismo, mientras alguien puede manifestar la existencia de un ser superior a todo lo conocido en algún sentido, la afirmación contraria también puede ser hecha. Es así como nace lo que hoy llamamos teísmo y ateísmo, respectivamente. Por el hecho de que la figura de la divinidad esté en la vida de las personas, y en general inmiscuido en diversas facetas del humano, es que nace la confrontación entre teísmo y ateísmo. Esto debido a que, en mi opinión, tocan los mismos temas que la filosofía, tales como es el sentido de la vida, o qué es lo que debemos hacer, o cómo debemos ver el mundo, etc. Por supuesto, la religión es muchísimo más que eso. Si es considerada como una idea abstracta, el teísmo puede ser rechazado sin extender la discusión. Pero cuando es considerado dentro de su propio contexto, dentro de su estructura, de su histórico, cultural, filosófico y psicológico significado, la cuestión de Dios está entre los más cruciales temas de nuestro tiempo. Respecto a qué significa la palabra Dios, no creo necesario entrar en una discusión demasiado extensa. Un Dios es un ser supernatural, el cual implica metafísicamente que Dios no está sujeto a las leyes naturales del universo, y epistemológicamente que Dios trasciende el entendimiento humano. Para el pensador estadounidense, tales son las creencias básicas que posee cualquier teísta acerca de la divinidad. A través del tiempo, la religión, que en general trata de ser el soporte de muchos aspectos de la vida humana, que incluye la creencia en divinidades y la moral, se ha visto a sí misma como lo bueno o positivo. Es por esto que el ateo, vista de esta forma simple, ha sido siempre catalogado en el pasado como algo malo o negativo, que no debería existir. Por lo tanto, la pregunta acerca de la existencia de Dios se convierte en más que un problema filosófico, y el ateísmo, desde que es interpretado como un ataque a estos valores, asume un significado alejado de su significado real. Es debido a lo anterior que el concepto ateísmo, y teísmo de paso, y su definición no haya sido discutida por bastante tiempo, pues no es necesario definir aquello que se supone que no debiera de existir. Esto ha dado paso a que se crean mitos acerca del ateísmo, es decir, acerca de qué es lo que implica ser ateo y su definición. En este sentido, algunos críticos religiosos prefieren atacar ideas impopulares asociadas con el ateísmo más que encarar el desafío del ateísmo directamente. Por esto, se puede llegar a confundir el ateísmo con una forma de vida que propone sus propios conceptos y principios acerca del mundo, al mismo tiempo que niega los dogmas religiosos. Por eso que desde el punto de vista religioso ser ateo es algo negativo, pues va contra sus propias doctrinas y forma de vida, lo cual es un error, pues la no creencia en Dios no fuerza a una persona a llevar su vida de forma totalmente diferente y en contra de una persona creyente. Dicho en palabras más bonitas, justo como el error de creer en elfos mágicos no conlleva un código de vida o un conjunto de principios, el error de creer en un Dios no implica ningún sistema filosófico. Otro ataque infundado tiene que ver con que la etiqueta de ateísmo significa el estar en desacuerdo con el teísmo y por lo tanto todos los ateos piensan lo mismo. De esta forma, según esta crítica, ya que los existencialistas o los comunistas son ateos, entonces todos los ateos suscriben estas posiciones. Sin embargo, justo como un teísta puede estar en desacuerdo con otros teístas en temas importantes, un ateo puede diferir con otro en temas importantes también. La única cosa incompatible con el ateísmo es el teísmo.
Esto está también ligado a lo anterior, pues por ser ateo uno no será necesariamente existencialista o comunista. En este sentido, lo único contradictorio con el ateísmo es el teísmo. También se ataca al ateísmo argumentando que es un problema psicológico que significa el rechazo de la divinidad y que además significa la condena de esa persona a ser infeliz, por lo que deja al ateo como algo inferior al ser humano. Pero etiquetar al ateísmo como un problema psicológico es una excusa pobre, casi un intento gracioso de evadir las preguntas fundamentales de la verdad y la falsedad. Los teístas que apelan a la felicidad como recompensa por creer muestran una impresionante indiferencia por lo intelectual y la búsqueda de la verdad. Incluso si el teísmo conlleva a la felicidad, lo cual no hace, esto no demuestra que tenga la razón. La palabra ateo es usualmente sustituida por algún otro término oprobioso como alcohólico o adicto a las drogas o adicto al sexo. En todos los casos, la palabra se intenta mostrar negativa. Así, el ateísmo es confundido a veces con un sistema de creencias o incluso una religión. El ateísmo no es un sistema de creencias, al contrario, porque no hay un sistema en lo absoluto, no hay nada sistemático acerca de esto. Un sistema es una estructura con muchas partes en correlación y cooperación. Pero el ateísmo no tiene muchas partes, tiene una parte, falta de creencia en dioses. Una religión es específicamente un sistema de creencias y conocimiento que acepta que realmente hay existencias supernaturales, fuerzas o seres espirituales, y las asociadas reglas, rituales, historias, símbolos, objetos, textos, ceremonias, lugares sagrados, etc., que ellas mismas conllevan. El ateísmo no tiene nada de estas cosas. Aún quedan bastantes críticas y malos entendidos acerca del ateísmo por todos lados, cada una con sus pequeñas diferencias. Pero es imposible mostrar y enumerar cada una de ellas. Sin embargo, con solo mostrar algunas de las más conocidas y generales es suficiente. Por lo tanto, voy a pasar directamente a otro problema respecto a lo que es el ateísmo. Pensar que el agnosticismo es una posición neutra acerca del tema. No existe, de hecho, una tercera posición, o lo que viene siendo el agnosticismo. Sí, es en verdad una confusión muy común respecto al problema presente de la ética, de la moral y del ateísmo, es pensar que el agnosticismo es una tercera opción en cuanto al problema de la existencia de la divinidad. Una opción que está entre el teísmo y el ateísmo. El término agnóstico nace en 1869 gracias a Thomas Huxley, quien seleccionó a la temprana secta religiosa conocida como los gnósticos como un primer ejemplo de hombres quienes afirmaron conocimiento de lo supernatural sin justificación. Y él se distinguió a sí mismo como un agnóstico, estipulando que lo supernatural, incluso si existe, se encuentra más allá del alcance del conocimiento humano. No podemos decir si existe o no existe, decía él, por lo que debemos suspender el juicio. En este sentido, el agnosticismo tiene que ver con un aspecto epistemológico más que ontológico acerca de las creencias religiosas, ya que anuncia la imposibilidad de conocer seres supernaturales o sus cualidades. Así, pues no es un término que esté entre el teísmo y el ateísmo. Es más, un agnóstico puede ser ateísta o ateo, pues tal expresión no indica si uno cree o no cree en la divinidad. Finalmente, el autoproclamado agnóstico aún debe declarar si cree o no cree en un Dios, y al hacerlo, si se compromete a sí mismo con el teísmo o se compromete a sí mismo con el ateísmo. Pero no se compromete con sí mismo. El agnosticismo no es la cláusula de escape que comúnmente se piensa que es. Algunos filósofos concuerdan con que el agnosticismo es un problema epistemológico más que ontológico. Para ello es el método para llegar a una posición. Incluso llegan más lejos con su declaración y afirman que el agnosticismo es el mejor fundamento para el ateísmo. Pero ¿cómo definen agnosticismo? Para ellos es un método para separar lo que justificadamente podemos afirmar que sabemos de aquello que no podemos justificadamente decir que sabemos. Aplicado a la religión,
nos hace preguntarnos si existe un conocimiento religioso y, más profundamente, el si es posible obtenerlo, siendo el conocimiento más importante acerca de la existencia de la divinidad y su naturaleza. De lo anterior surge un gran problema, pues la gran cantidad de creencias que existen acerca de dioses, contradictorias y excluyentes mutuamente como son, hace que sea justamente inconcebible que una de ellas pueda tener el conocimiento verdadero de Dios, mientras que los otros están errados. Incluso más, no hay camino imaginable que pueda alguna vez determinar cuál es el conocimiento verdadero del cual es el adorar a falsos dioses. Es decir, a modo de ejemplo, si es posible que uno pueda afirmar cierto conocimiento religioso, como la Biblia y Jesús, sin negar otro, como el Corán y Alá, ¿verdad? Pues bien, incluso dejando de lado el problema anterior, nacen dos problemas con la afirmación de poseer algo como conocimiento religioso. El primero es, ¿cuál es la fuente de tal conocimiento? Y el segundo problema es, si acaso estos conocimientos siguen algunas reglas. En el primer problema, tenemos que solo hay dos fuentes posibles de tal conocimiento religioso, los cuales son la autoridad, ¿verdad?, el aprender tal conocimiento religioso por medio de otro que ya lo sabe, y la experiencia, lo que es el experimentar tal conocimiento por uno mismo. Si la fuente de tal conocimiento es la autoridad, entonces tal autoridad debió aprender de otra autoridad. Así que, por lo tanto, podemos reconocer la posibilidad de una sucesión infinita de autoridades pasando tal conocimiento de uno a otro, sin ninguna intención de verificar la verdad o precisión de tal transmisión. Entonces, solo nos queda la experiencia como fuente de tal conocimiento. ¿Cómo argumentamos contra eso? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la experiencia personal sirve como argumento solo en el campo de la religión. Lo segundo es que tal experiencia es subjetiva e interna, por lo que no hay forma de comprobar que esa persona tuvo aquella experiencia que dice tener o que tuvo, ¿verdad? Y menos saber si tal experiencia viene de algo externo. Lo tercero y más importante es que incluso si damos por verdadera tal experiencia, aún así es susceptible de interpretación y deterioro, pues, en otras palabras, incluso si la experiencia es real, el significado o la referencia de la experiencia es cuestionable y finalmente incognoscible. Es por eso que, debido a la definición anterior del agnosticismo, no podemos hacer conclusiones sin una base, y ya que la experiencia no es suficiente para comprobar el conocimiento religioso y menos la existencia de la divinidad, si ese es el caso, pues el conocimiento religioso, o sea, el conocimiento de que efectivamente existe un ser espiritual de algún tipo definido, pues es imposible. Y si eso es verdad, entonces todos somos agnósticos. En el segundo problema, tenemos que el conocimiento no satisface las condiciones de falsabilidad, integralidad, honestidad, replicabilidad y suficiencia. Incluso si aceptamos la experiencia religiosa como una pieza de evidencia para comprobar la existencia de la divinidad, aún así presenta algunos problemas. Uno de ellos es que no hay forma de que alguien pueda hacer un examen de tal experiencia, tanto para la precisión como para la veracidad. Y es por eso que nadie, incluso un teísta, vive su vida de esta forma, dando por verdad y actuando en las afirmaciones subjetivas de alguien, precisamente porque la experiencia personal es tan inalcanzable para el propósito de la falsabilidad que es inadmisible como evidencia, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña pausa en estos momentos en la fosa escéptica y ya regreso con más para acabar con broche de oro esta supuesta Semana Santa. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y hoy extrañamente me siento solo aquí en esta transmisión de la fosa escéptica, en este episodio, porque no hay nadie en el chat, todos se fueron, todos mis amigos ateos se fueron a celebrar, a celebrar la resurrección de Dios, de Jesús. Bueno, es el mismo, ¿verdad? A estas horas él ya se había levantado, ¿o a qué hora fue el asunto? Sí, ya son 7, aquí en México son 7:20 en este momento. Y bueno, pues ya se ha de haber levantado de entre los muertos, ya ha de haber peregrinado los zombies por Jerusalén, ya se ha de haber roto el templo de Jerusalén, y también ha de haber habido un terremoto, ¿verdad? Hace 2000 años. Para los que creen en esas cosas, yo no entiendo cómo es posible, ¿verdad? Bueno, sigamos con nuestro tema. Además, como estábamos hablando de los teísmo y ateísmo. Además, los agnósticos, en tal conocimiento carece de honestidad, de integralidad, pues si se desea dar razones desde la experiencia personal y la autoridad, entonces debe incluir todas las que existen, lo que es prácticamente imposible, pues algunos piensan en la divinidad como amorosa y misericordiosa, mientras que otros como castigadora. Algunos piensan en Alá o en Buda, ¿verdad? Y etcétera. Eso significa que tales experiencias se contradicen entre ellos como evidencia de algo, pues dejar algunas experiencias de lado es deshonesto e insustancial, es decir, no se pueden dar todas por verdaderas. Finalmente, tales experiencias religiosas no pueden replicarse y son por lo tanto insuficientes como argumentos, pues incluso los teístas no pueden tener experiencias religiosas cuando deseen, y uno de los problemas más irritantes para ellos es, o debería de ser, que algunas personas, incluso los mejores teístas, nunca las han experimentado. Para explicar lo anterior, se intenta argumentar que debemos creer o tener algún talento o regalo para experimentar tales experiencias religiosas, lo que nos hace preguntarnos el por qué la divinidad le daría tal habilidad de experimentar solo a algunas personas, lo cual no es explicado a cabalidad por quienes pretenden argumentar desde tales experiencias el conocimiento que poseen de la divinidad. Es por esto que el hecho de que la autoridad y el testimonio son por definición insuficientes como evidencia, se debe esencialmente porque condenan la empresa completa a fallar desde el comienzo. Es decir, debido a la inconsistencia y debilidad de los argumentos que usan la experiencia religiosa como una prueba, es que se puede dar por hecho de que nadie posee un conocimiento acerca de Dios o los dioses en general. De esta forma, queda expuesto el agnosticismo como un problema epistemológico que en principio no intenta afirmar la existencia o inexistencia de la divinidad, ni es tampoco una posición intermediaria entre tales afirmaciones. De todas formas, puede ser ocupada en tal problema, tal como lo hace la filósofa Heller. Este problema epistemológico solo nos habla acerca de una cualidad de las divinidades, a saber, el hecho de si puede ser conocido o no el terreno de lo divino. Anteriormente, en la fosa escéptica he presentado el hecho de que el ateísmo es a veces asociado con otras ideas que no tienen mucho que ver entre sí. A esto se agrega el hecho de que también es confundido con otros conceptos tales como fideísmo, politeísmo, deísmo, agnosticismo, laicismo o paganismo. Estas ideas sí tienen que ver entre sí, pero solo porque hacen referencia a un mismo tema y por lo tanto pueden ser confundidas con o sin intención. Es así como se hace necesario delimitar el significado del concepto y de esta forma no ocuparlo erróneamente. Para lograr lo anterior, partiré presentando brevemente la definición de Smith, un gran filósofo. Primero, el pensador estadounidense nos expone qué es el teísmo. Para él, el término es definido como la creencia en un dios o dioses. Además, agrega que a veces el término se usa para designar la creencia en una divinidad particular, generalmente el dios personal del monoteísmo. Pero para Smith, teísmo significa la creencia en cualquier dios o número de dioses. Pues bien, respecto al ateísmo, el pensador nos dice, el prefijo a significa sin, por lo tanto el término ateísmo literalmente significa sin teísmo, o sin creencia en Dios o dioses.
De esta forma queda explicitado el hecho de que el ateísmo no es una creencia más entre todas las posibles, sino que es una no creencia y por lo tanto contrario a lo que es el teísmo. Expresando la definición de otra forma, para que quede más claro, tenemos que el teísmo y el ateísmo son términos descriptivos. Ellos especifican la presencia o ausencia de una creencia en Dios. Si una persona es designada como teísta, esto nos dice que él cree en un Dios. No por qué él cree. Si una persona es designada como atea, esto nos dice que él no cree en un Dios, no por qué él no cree. Es por esto, según Smith, que no importa el por qué una persona es atea, sea porque por razonamiento llegó a esa conclusión, porque nunca se imaginó, pensó en un ser sobrenatural, y etcétera, ¿verdad? Lo importante para ser catalogado de ateo es el simple hecho de no poseer una creencia en un ser sobrenatural, sea del tipo que sea. Es decir, que la usual definición de ateísmo como la creencia de que la divinidad no existe, pues es errónea. Pues tal como indica tal definición, es una creencia y por lo tanto puede ser atacada para desacreditar y mostrar como falsa tal creencia. Respecto a la definición de ateísmo, Smith divide el concepto de ateísmo en dos categorías, implícito y explícito. El primero, implícito, hace referencia al hecho de no creer en divinidades, pero sin haber rechazado o negado la verdad del teísmo. El ateo implícito no tiene que estar familiarizado con el concepto de divinidad. En este sentido, y por cómo está definido el concepto de ateísmo según Smith, esta categoría incluye tanto al niño con la capacidad conceptual de comprender el tema envuelto, como el que aún no es consciente de estos temas. El hecho de que tal niño no crea en Dios lo califica como un ateo. La segunda categoría de ateísmo hace referencia al hecho de rechazar la creencia en Dios de forma deliberada e implica estar familiarizado con las creencias teístas. Este rechazo puede ser racional al considerar la creencia teísta y sus argumentos irracionales, o psicológico, como por ejemplo considerar que la vida es vana y estéril, por lo que no hay espacio emocional para Dios en tal universo trágico. En el debate actual, el concepto de ateísmo es dividido frecuentemente en dos tipos, el ateísmo positivo y el ateísmo negativo. La definición anterior dada por Smith acerca de lo que es el ateísmo es para Heller la definición de ateísmo negativo. Por otra parte, para el pensador el problema de la definición del concepto pasa por su etimología. Una forma de ver al problema incluye el hecho de cómo exactamente nosotros reconstituimos la raíz de la palabra, si como ateísmo o no creencia en Dios, o como ateísmo o creencia en la no existencia de Dios. Esta distinción ha sido variadamente designada como ateísmo débil o fuerte o negativo positivo, o implícito explícito respectivamente. Es decir, si tal palabra quiere decir no creer o creer que no, ¿verdad? Sobre la base de que el ateísmo negativo es un no creer, concluye que el ateo negativo obviamente no está haciendo ninguna afirmación y carga con un poco o nada del peso de la prueba. El ateo negativo todavía tiene un trabajo que hacer, el demostrar lo inadecuado de los argumentos teístas. Es decir, que al ateo negativo solo le basta mostrar el error de los argumentos teístas para que su posición quede a salvo. Debido al anterior, se puede pensar que el ateísmo positivo es un ir hacia adelante, es decir, el hacer una afirmación o incluso el pensar que es una creencia, a causa de que la declaración del ateo positivo, yo creo que no existe tal cosa, es parecida gramaticalmente a la afirmación del teísta, yo creo que existe Dios, ¿verdad? Sin embargo, el autor de The Natural Atheism reformula el significado del ateísmo positivo a que, en la ausencia de evidencia o argumento, él no ve la razón para concluir que existe un Dios. Por consiguiente, él mantiene la posición de que no existe Dios. Incluso cuando es forzado o estridente, cierto, es más apropiado considerarlo una conclusión más que una creencia, una conclusión razonada desde la falta de evidencia y falta de lógica. De esta forma, el ateísmo positivo no tiene en sí el peso de la prueba, pues no concluye algo basado en ciertas premisas, sino que lo hace desde el fallo argumentativo de los teístas, y además queda mostrado que esta posición no hace una afirmación, sino que una conclusión. Por otra parte, el filósofo Michael Martin
También distingue entre ateísmo negativo y positivo. Respecto al ateísmo negativo, sigue en parte a Smith respecto a que es la ausencia de creencia en cualquier divinidad y divinidades, lo que Martin llama el sentido general del ateísmo negativo. Por otro lado, debido a que el sentido anterior no captura lo que el debate occidental tradicional trata, es decir, el hecho de si existe el Dios judeocristiano, es que reconoce un sentido reducido del ateísmo, de acuerdo al cual un ateo está sin una creencia en un ser personal, quien es omnisciente, omnipotente y completamente bueno y quien creó el cielo y la tierra. Por otra parte, el ateísmo positivo para Martin se refiere a una creencia positiva, es a saber, la creencia de que no existen divinidad ni divinidades. Para él es positiva en contraste al ateísmo negativo, debido a que este último no posee tal creencia positiva, pues como Martin nos expone, el ateísmo positivo niega que uno o más dioses existan, el ateísmo negativo no lo hace. Para él, el sentido general del ateísmo positivo corresponde a una persona que descree que existan cualquier divinidad o divinidades, mientras el sentido reducido corresponde a una persona quien descree en un ser personal quien es omnisciente, omnipotente y completamente bueno y quien creó el cielo y la tierra. Además, el filósofo Michael Martin nos indica que para que el ateísmo positivo en el sentido reducido sea exitosamente defendido, deben darse dos cosas. Primero, las razones para creer en un Dios teístico deben ser refutadas. En otras palabras, el ateísmo negativo en el sentido sofisticado debe ser establecido. Segundo, razones para descreer en el Dios teístico deben ser dadas. Es debido a lo anterior que el filósofo estadounidense piensa en el ateísmo negativo como la base o justificación del ateísmo positivo. El sentido de la palabra descreer que usa Martin es el de ser lo contrario a la creencia, mientras que se dan razones para creer en algo. Así también se dan razones para descreer, o lo que es lo mismo, para no poseer tal creencia. Interesante, medio denso, como vi que algunos me habían dejado comentarios en Facebook y aquí mismo en iVoox y en Spreaker, para que de vez en cuando tuviéramos una fosa escéptica, más bien como tirándole a la filosofía y adentrándonos en estas densidades. Entonces, por eso estoy haciendo esta fosa escéptica. Voy a hacer en este momento una pausa para digerir lo que acabamos de leer, escuchar, ¿verdad? Y regreso con más aquí en un segundito. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso como de rayo, más rápido que un romano atravesando el costado de Jesús, para seguir con este tema. Y quiero saludar a Juan José Serna, que desde Bogotá nos dice: saludos, Alfonso, buenas noches. Muy interesante el tema del episodio de hoy. Un abrazo, pues, igualmente. Y bueno, abracémonos todos porque cumplimos con los 1000 suscriptores en YouTube. Es algo que de verdad me tiene muy emocionado, porque cuando empecé la fosa escéptica jamás pensé, en primer lugar pensé que no iba a durar, porque no soy muy eficiente en cuanto a la constancia. Segundo lugar, porque nunca pensé tener un canal de YouTube, y mucho menos que hubiera 1000 personas que estuvieran interesadas en los videos que he estado subiendo a YouTube. Entonces esto me tiene muy emocionado. No pienso hacerme millonario como siempre, lo hago por un afán de expresar. Lo digo en un video que subí hoy a YouTube. Lo hago como primero por esta necesidad de exponer mi pensamiento ateo e irracional.
Y segundo, porque me divierte mucho hacerlo. Me divierte hacer videos, me siento parte de este nuevo mundo de las comunidades y de las redes sociales. Y también porque siempre me ha interesado la comunicación. Entonces, comunicar algo personal, hacerlo como a mí me interesa, como a mí me gusta. Trabajar en la grabación, ver que el encuadre, que si el green screen, luego editar, musicalizar y subir al YouTube se me hace muy interesante. Entonces, pues que haya 1,000 personas hasta el momento y un poquito más que han decidido ser parte de esta comunidad me tiene muy emocionado. Y bueno, Pablo Jones dice: buenas noches, Alfonso, amigos de la FOSA, un muy interesante tema de hoy, un abrazo desde Uruguay, igualmente mi estimado Pablo. Y Hectito Ciales desde Puerto Rico, estoy seguro, ¿verdad? Buenas noches, aunque con estas vacaciones uno puede estar en cualquier lado. Bueno, vamos a entrarle de lleno a lo que es la ética y el ateísmo. A través de la historia, la religión ha sido una parte muy fundamental de la sociedad. Uno de los aspectos más importantes de la religión dentro de la sociedad es el hecho de establecer una moral que es transversal a cada individuo que componga la sociedad. Esto es innegable. Y que siempre intenta ser la moral única para todo individuo. Una de las religiones más recientes y difundida a través de todo el mundo occidental es el cristianismo, y no se excluye de esto. El estar fuera de esa moral religiosa y por ende también de su fundamentación, pues había provocado el rechazo de los creyentes de esa cierta religión, la cual ha disminuido debido al desarrollo de la tolerancia y el libre pensamiento en las sociedades modernas. Esto también es innegable. Entre más libre pensamiento haya en la sociedad, ¿verdad?, y más tolerancia, menos religiosidad. Dentro del acalorado debate actual entre teístas y ateos, uno de los tópicos más usuales que se encuentra en disputa es aquel que se refiere a la moral. En esta discusión, los teístas arguyen que los ateos no pueden actuar moralmente, pues no tienen una base desde la cual poder decidir cuáles acciones son buenas o malas. Por lo tanto, concluyen erróneamente que los ateos son inmorales, pues no actúan bajo las reglas de la divinidad. Debido a que el paradigma de la religión como portadora de la verdad suprema del mundo ha perdido su poder frente a la secularización del Estado en el mundo occidental, gracias a la libertad de conciencia y la tolerancia, el no aceptar del todo la moral religiosa es tolerada hasta cierto punto por todas las personas de estas sociedades, lo que ha generado que las personas que no sean religiosas o que derechamente sean ateas puedan vivir su vida de acuerdo a sus propios ideales morales. La diferencia entre ética, moral y religión pues es un problema actual de la filosofía, si es que realmente la ética y la moral son dos cosas distintas. Y si es que son diferentes, entonces ¿a qué se refieren aquellas palabras? ¿Cuál sería su fundamento si fuesen diferentes? Etcétera, ¿verdad? Además, para agregar más complejidad al asunto, debemos esclarecer que en qué se relaciona la religión en todo esto, debido a que está muy ligada a lo que se entiende por moral. Para empezar, quizás sea bueno saber cuál no es el ámbito del ético. Según la filósofa Adela Cortina, ciertamente no debemos propiciar que se nos confunda con el moralista, porque no es tarea de la ética indicar a los hombres de modo inmediato qué deben hacer. El tránsito de la moral a la ética implica un cambio de nivel reflexivo. El paso de una reflexión que dirige la acción de modo inmediato a una reflexión filosófica que solo de forma mediata puede orientar el obrar, puede y debe hacerlo. Es decir, lo que dice la señora Cortina es que la ética se diferencia de la moral por el hecho de que la primera debe ocuparse de la segunda en su especificidad, sin limitarse a una moral determinada. Por lo tanto, debe dar una razón filosófica para justificar el que haya o no haya moral. Y si es que la hay, el por qué debe haberla, perdón. De esta forma, la ética es ni más ni menos que filosofía moral. Y por ser parte de la filosofía, la ética trata de esclarecer si es acorde a la racionalidad humana atenerse a la obligación universal expresada en los juicios morales. Pues el hecho de aceptar racionalmente tales principios afecta el saber práctico que poseemos y a nuestros actos en el mundo cotidiano. La moral es un conjunto de códigos y juicios que regulan acciones concretas de los hombres. Esto responde a la pregunta ¿qué debo como hombre hacer?
y por lo tanto la pregunta reclama una respuesta en lenguaje prescriptivo. Lo anterior está ligado al obrar humano concreto, siendo estos juicios prescriptivos tan longevos como la misma humanidad. La ética, por su parte, apareció debido al nacimiento de la filosofía, que trajo un segundo nivel de reflexión en torno a la moral, sus juicios, códigos y acciones. Y por lo tanto, la ética sería la disciplina filosófica que intenta dar razón de la moral. Esto responde a la pregunta: ¿es razonable que existan juicios expresados pragmáticamente en la forma que denominamos moral? Siendo la cuestión anterior para la filosofía española, la filósofa española, la pregunta por el fundamento de la moral. De lo anterior, la pensadora, la señora Cortina, concluye que aunque la fundamentación de la ética y la moral estén conectadas, no se identifican. Pero la explicación no ha terminado, pues Cortina agregaría una tercera fase en torno a la reflexión de la disciplina ética. Aparece la metaética como fundamento de la ética. Esta metaética, a pesar de haber nacido dentro del análisis del lenguaje aplicado a la moralidad, a partir de la filosofía analítica, no debe reducirse solo a eso. La metaética, según Cortina, tiene la tarea de determinar si la ética es un saber seguro frente a la opinión, o si apelando a la autonomía de la ética se funda a sí misma, o si es extensión de otra disciplina. La filósofa española piensa que la legitimación de la ética como saber autónomo estriba en mostrar la necesidad de que exista, en el cuadro general del saber, que exista una reflexión categorical específica para una dimensión peculiar del hombre, la dimensión moral. Es decir, que las características de la moral no deben reducirse a las categorías de las restantes disciplinas filosóficas. Además, existe el problema de la universalidad de la moral. Pues, ¿cómo es posible que exista una moral diferente en cada parte del mundo, tanto a nivel colectivo como individual? Una forma de acercarse al problema de la moral pasa por dos hechos, uno de orden moral y otro de orden filosófico. El primero, el de orden moral, tiene que ver con el hecho de que a pesar de las críticas que pueden hacerse contra los modelos morales, lo moral permanece, no ya tal vez en su tradicional sustantividad exclusivista, que es la moral, pero sí en esa forma común a las diversas morales, que nos permiten reconocerlas como tales a pesar de la heterogeneidad del contenido, en esa forma sustantivada de adjetivo que es lo moral o la moralidad. El segundo hecho, de orden filosófico, indica que aunque la forma permanezca, igualmente coexiste la pluralidad de contenidos, mas no conviven, puesto que desde cierto estadio de evolución de la conciencia moral, los conjuntos de leyes morales se ofrecen como válidos universalmente, ya que lo moral sigue presentándose como la forma de conducta a través de la que se expresa el más propio ser humano. En disonancia con lo anterior, el filósofo Canto Sperber nos ofrece una visión más actual del asunto en su obra Diccionario de Ética y Filosofía Moral, que discrepa en cierto nivel con lo propuesto por la filósofa Cortina. Ella expone que la filosofía moral anglo-estadounidense estuvo dominada gran parte de la primera mitad del siglo XX por la metaética. Durante ese periodo, la investigación filosófica se centraba en el análisis lógico o lingüístico de los enunciados morales. Este trabajo analítico pretendía ser neutro respecto al aspecto axiológico de los valores. Debido a lo anterior, según Canto Sperber, durante este periodo, las cuestiones de contenido moral eran más discutidas a partir de perspectivas disciplinarias que defendían posiciones ya fueran dogmáticas, a partir de un sistema religioso específico, ya relativistas, o sea, una psicologización, siempre se me ha dificultado esa palabra, psicologización o antropologización de la ética. A modo de ejemplo, la autora nos menciona que en la posición dogmática, los teólogos moralistas católicos discutieron temas en el campo de la medicina siguiendo los textos papales. En la posición relativista, las discusiones tenían como punto de apoyo la psicología, el psicoanálisis o la antropología. Las dos primeras proponen un papel fundamental de las emociones y deseos inconsistentes en las opiniones morales, mientras la última postula diferencias morales fundamentadas en los hábitos y costumbres de los distintos grupos humanos. Así, de acuerdo con la presente obra de Canto Sperber,
La ética parece más un tema de gustos y sensibilidad más que un objeto de la razón. A simple vista, debido a que existen diversas religiones, se obtienen de ellas diversos conjuntos de leyes morales que concuerdan con sus creencias. Al respecto, Kant piensa que la religión no se distingue en ningún punto de la moral por su materia, es decir, por su objeto, pues se refiere en general a las obligaciones, pero difiere de la moral solo por la forma, es decir, que es una legislación de la razón para dar a la moral, por medio de la línea de Dios, surgida de esa misma moral, una influencia sobre la voluntad humana para el cumplimiento de todos sus deberes. Es así que para el filósofo alemán Kant no existe diferencia entre religión y modelo moral, a esto a la cual llama pura fe religiosa. Por otra parte, también indica que existen diferentes formas de llegar a esta religión, y por tanto a la moral, como por ejemplo a través de revelaciones y dogmas, para provocar sensiblemente influencia en las almas a seguir la religión. A estas formas de llegar a la religión las llama fe de las iglesias. Mientras la primera contiene el canon sin estatutos basada en la simple razón, la segunda contiene el órgano o vehículo de la religión en la cual se fundan los estatutos de la iglesia y que demandan una revelación para ser tomados como ley sagrada de la vida. Es por esta última distinción que Kant agrega que es como un deber utilizar este vehículo para el fin en cuestión, si está permitido tomarlo como revelación divina, se explica por ello por qué al hablar de la fe religiosa, por lo general también se entiende la fe de la Iglesia fundada en la Escritura. Es decir, ya que los dogmas de la Iglesia tienen tan íntima relación con el fin de la religión, o mejor dicho, la moral, se tiende a confundir la moral con los dogmas y estatutos de la Iglesia. En el caso del cristianismo, por ejemplo, el vehículo de la religión son las creencias acerca de los milagros hechos por Jesús, mientras que la pura fe religiosa son los mandamientos tales como amar al prójimo o no robar. Y es que, de acuerdo con lo dicho por Kant, teniendo las revelaciones y dogmas de la religión una influencia tan grande para seguir la moral, cabe aquí muy bien la afirmación de Smith, a saber que entre los muchos mitos asociados con la religión, ninguno es más extendido o más desastroso en sus efectos que el mito que los valores morales no pueden ser divorciados de la creencia en un Dios. Pero, ¿qué es exactamente una religión? Para responder esa pregunta, vamos a tomarnos un respiro y regresamos aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la fosa escéptica. Y sí, Hectito Ciales dice, sí, correcto, soy de Puerto Rico. Ya ves, tengo mala memoria para un montón de cosas, pero no para Puerto Rico, el lugar que visité hace 836,000 años y del cual tengo muy buenos recuerdos. Sí, muy bonito, precioso. Pero ¿qué es exactamente una religión? Para responder lo anterior, Michael Martin nos presenta la definición de características que una religión debe tener según William Alston, las cuales son, miren, creer en seres sobrenaturales. Vayan palomeando si ustedes son religiosos o pertenecen a alguna religión. 1, creer en seres sobrenaturales, ¿no? 2, una distinción entre objetos sagrados y profanos. 3, rituales enfocados en los objetos sagrados. 4, creer en un código moral que será sancionado por los dioses. 5, sentimientos religiosos característicos, temor, sentimiento de misterio, sentimiento de culpa, adoración, que tienda a ser despertado en la presencia de objetos sagrados y durante la práctica del ritual, y que sea conectado con la idea de Dios. 6, oraciones y otras formas de comunicación con los dioses. 7, una visión del mundo o una imagen general del mundo como un todo y el lugar de la persona en ella.
Esta imagen contiene alguna especificación de un propósito general o significado del mundo y una indicación de cómo el individuo encaja en él. 8. Una organización más o menos total de la vida de uno basado en la visión de mundo. Y 9. Un grupo social ligado por lo anterior. Para Michael Martin, la definición de Alston presenta un problema, pues es importante notar que 4 de las 9 características mencionan explícitamente un dios o dioses. Las referencias a Dios también entran en las explicaciones de Alston de algunas otras de sus características. Es por eso que él nos indica que para Alston, el catolicismo romano y el judaísmo ortodoxo son casos paradigmáticos de religiones, en donde encajan perfectamente con las características que él presenta. Pero por otra parte, existen ciertas religiones que no necesariamente presentan algún tipo de creencia en algo divino, por ejemplo el budismo. Es por eso que, como indica Michael Martin, el concepto de religión fue desarrollado históricamente en el contexto judeocristiano y por eso en aquel contexto tiene su aplicación más clara, tal como el concepto de ateísmo, aplicado fuera de su contexto histórico original, puede ser engañoso. También lo puede ser el concepto de religión aplicado fuera de su contexto original. Siguiendo la idea anterior, en la obra Reason and Religious Belief, se expone que hablar de forma muy general acerca de la religión es impreciso y distorsiona los ricos y complicados detalles de las religiones actuales. Por otra parte, enfocarse en una religión específica ignora o subestima algunos de los muy grandes rasgos que todas las religiones parecen compartir. Es por ello que los autores ofrecen una definición tentativa de la religión, que sea funcional a la mayoría de los casos. Y ellos dicen que la religión está constituida por un conjunto de creencias, acciones y experiencias, tanto personales como colectivas, organizadas alrededor de una idea de una realidad definitiva que inspira adoración o total devoción. El texto explica que esta realidad definitiva debe ser entendida como una unidad o pluralidad que varía de religión a religión, que a su vez puede ser personal o no personal, divina o no divina. Ya expuesto de forma breve, tenemos que en resumidas cuentas, moral, ética y religión están fuertemente ligadas entre sí. Pues bien, me gustaría estipular el cómo se deben entender las palabras ética, religión y moral a lo largo del texto a partir de este momento. Partamos por la palabra moral. Sobre esta palabra vamos a extenderla como un conjunto de leyes que, tal como nos indica Cortina, la filósofa, nos responden sobre lo que debemos hacer. En ese sentido, cuando decimos moral cristiana, moral judía, etc., no nos referimos más que al conjunto de leyes morales a las que se refieren, es decir, a las leyes que buscan hacer el bien. Haz esto, dicen, ¿no? O las leyes que buscan evitar el mal. No hagas esto. Respecto a la ética, tenemos lo siguiente. Ya que la moral trata sobre las buenas y malas acciones a las que debemos o no realizar inevitablemente, tenemos que la ética, por ser filosofía moral, es una reflexión racional que intenta justificar la existencia de las leyes morales, es decir, trata de fundamentar el por qué tal debemos realizar tal acción moral. Con justificación me refiero a dos aspectos. Primero, a que la ética no intenta señalarnos si es que es racional pensar en términos de bien y mal, o si realmente existe aquello a lo que llamamos bien o mal. De hecho, la ética presupone su existencia y trata de informarnos qué es aquello a lo que se refieren aquellas palabras, es decir, con qué se identifican, si con algo diferente a cualquier otra cosa o si se identifican con otro hecho. Segundo, la ética intenta darnos razón para realizar o no tal acción que nos prescribe una moral, pues es posible tener una moral y seguirla sin saber por qué. Pero debido a la naturaleza reflexiva y racional del ser humano, es que nace la ética o filosofía moral, pues el ser humano, tarde o temprano, se preguntará por aquello que justifica la existencia y aceptación de una moral. También hay algo que acotar, que las creencias religiosas no son necesariamente lógicas. Cosas tales como caminar en el agua, el ciclo de resurrección o la existencia de dioses antropomórficos no son necesariamente ideas que vayan de acuerdo con la razón. Pero por no ser lógicas, estas ideas no pueden ser descartadas con facilidad, pues nunca se podrá probar que una idea posible en nuestra imaginación no sucederá nunca en la realidad. Por último, a pesar de que religión y moral están fuertemente ligadas, debido a que cualquier religión en su intento de establecerse como la cosmovisión verdadera intenta imponernos la realización de ciertos actos, es decir, una moral
que vayan en concordancia con la realidad definitiva o ser supremo en que ellas creen. Queda claro en que son diferentes, pues mientras la religión es un conjunto de creencias, entre las que se encuentra la creencia en que debe realizarse ciertas acciones, la segunda es solo un conjunto de normativas a seguir que no necesariamente apuntan a hacer el bien o evitar el mal pensando en una realidad diferente a la física. Una religión contiene siempre una moral, pero una moral no es necesariamente parte de una religión. Ya aclarado los tres conceptos importantes, ahora solo nos queda responder a la pregunta: ¿cuál es la relación entre ética y ateísmo? Eso lo vamos a investigar ahorita mismo que regrese, porque la verdad, con este calor sí es necesario tomarse un traguito de algo. ¿Ustedes qué están tomando? Yo, limonada, con mucho hielo. ¿Se les antojó? Échense una mientras yo regreso aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Me dice Juan José Serna que él se está tomando un chocolate caliente porque hace mucho frío. Bueno, eso es normal en Bogotá, ¿sí o no? Sí, en Bogotá, sí, el aire. Fui a Monserrate, así se llama Monserrate, el cerrito, la capillita, ese como tianguis, mercadito que hay allá arriba. El sol estaba realmente en su totalidad, no había nubes, pero el aire era completamente helado. El paseo fantástico y muy divertido. Pero el aire sí congelado, y sí te entiendo. Bogotá siempre se ha distinguido por ese clima, ¿no? Mientras mis perros afirman que también tienen frío. Nunca los he llevado a Bogotá, pero se imaginaron y ya saben cómo son los perros inteligentes, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la relación entre ética y ateísmo? Bueno, existen varios argumentos, ¿verdad? Como el argumento cosmológico. Este argumento cosmológico sostiene que todo debe tener una causa de su existencia, incluyendo el universo en su totalidad, y por tanto debe existir algún ser que no sea parte del propio universo que lo haya creado. Y como no puede haber una infinita sucesión de causas, debe haber algo sin causa que haya causado todo lo demás, a lo que se llama Dios o dioses. El argumento ontológico mantiene que Dios debe existir, pues en caso contrario, sería contradictorio con su propia definición. Se define a Dios como lo más elevado que pueda pensarse. Si solo fuera una idea en la mente del hombre, no sería lo más elevado, pues le faltaría la existencia para ser lo que se define. Y por lo tanto existe realmente, pues si no se contradice con su propia definición. O el argumento teleológico. Este arguye que el universo y todas las cosas en él tienen un diseño definido y un propósito, y ya que tales atributos no son accidentales sino intencionales, debe existir un diseñador que las creara de esa forma. Este sería un diseñador inteligente y ese es, por lo tanto, Dios. Otro argumento a favor del teísmo es el hecho de que la gente piensa que una persona o texto escrito por tener autoridad ante un grupo de personas está diciendo la verdad y es una fuente confiable de conocimiento religioso. También se usa como argumento para probar la existencia de Dios o dioses el hecho de tomar como milagros situaciones que parecería imposible que sucedieran y que al no tener una explicación lógica, entonces se deducen que son intervenciones de Dios en el mundo. Asimismo,
se argumenta la existencia de la divinidad desde experiencias personales, en que se aclama ser testigo de un milagro o haber experimentado un objeto o sensación como algo diferente que no puede ser descrito en palabras. Además, se argumenta que el creer en un dios o dioses es beneficioso para uno desde un punto de vista psicológico, pues aun si no puede probarse que Dios exista, la creencia en él nos asegura que en caso de existir no suframos su castigo. Por último, y es el argumento que pasaremos a investigar, está el hecho de que la religión y Dios serían necesarios para el hombre, pues la moralidad es imposible sin ellos. En este último argumento es donde más se hace fuerte el teísmo, pues dentro de sus creencias encontramos la aceptación de una serie de leyes morales que garantizarían el buen actuar de sus adherentes. Lo anterior provoca que un adherente de tales creencias pueda apuntar como inmoral a quien no sigue las leyes morales a las que se suscribe este creyente. Un ejemplo de lo anterior que nos ofrece Smith tiene que ver con la relación de moral, divinidad y felicidad. Para él, el argumento es más o menos así. Todo ser humano naturalmente desea el bien, el objeto de la felicidad. Dios es el bien esencial que es subsistente por sí mismo. Por lo tanto, toda persona naturalmente desea a Dios como un corolario de su naturaleza como ser humano. La felicidad divorciada de Dios es contradictoria en los términos. Bueno, con argumentos de este tipo, los teístas intentan relacionar el buen actuar moral y las leyes morales con el hecho de poseer una creencia en la divinidad, de forma que no se pueda separar el terreno de la moral del ámbito de lo divino. La réplica atea a lo anterior consiste generalmente en argumentar que la moral no es universal, tal como intentan indicar los teístas. Al respecto, como ejemplo, tenemos la posición de David Eller. Para él, cuando los teístas no pueden combatir en el terreno de las ideas y por lo tanto no pueden probar que lo que dice la religión es real, entonces ellos pueden argumentar que es necesario o ventajoso lo que proponen sus creencias. El pensador nos indica que el argumento consta de dos partes. Primero, que existen leyes morales y el hombre es una especie moral, por lo tanto, los dioses deben existir como legisladores o creadores de nuestra naturaleza humana. Y segundo, que sin dioses no habría base para la moralidad y los humanos serían libertinos, inmorales, malvados, como lo son los ateos, ¿verdad? Por lo tanto, para él, David Eller, se concluye que debemos creer en la divinidad, incluso si no puede ser probado, de forma que la verdad está subordinada a los efectos. Lo anterior son argumentos empíricos para el pensador. Para contraargumentar lo anterior, David Eller acepta como verdadero que los humanos vivimos bajo leyes morales o pautas, pero con la salvedad de que cada sociedad tiene su propia moralidad, siendo todas diferentes, pues lo que es considerado bueno en una sociedad puede ser considerado malo en otra, por lo que concluye que la moralidad no es en absoluto universal, a pesar de que los teístas cristianos puedan pensar en particular, sino en relativo. En sus propias palabras, Eller nos dice que si existe un Dios, él, ella o aquello, le ha dado a la humanidad un montón de pautas morales contradictorias o ninguno en absoluto. Probablemente los humanos se han dado a sí mismos códigos morales donde quiera que ellos vivan, porque los humanos son una especie moral, esto es, una especie social. Por otra parte, tenemos la posición de Julian Baggini, que partiendo desde la idea de Dios como legislador, nos dice que la moralidad es más que posible sin Dios. Es enteramente independiente de ella. Eso significa que los ateos no son solamente capaces de llevar una vida moral, ellos pueden incluso llevar una vida más moral que los creyentes religiosos que confunden la ley divina y castigo con lo bueno y lo malo. El pensador nos indica que se hace una analogía entre la moral religiosa y las leyes humanas, pues estas últimas necesitan de un legislador para ser hechas y de un juez para ser defendidas. Sin ellos, la ley es imposible. Al anterior, el filósofo británico arguye que con ese argumento se confunden dos cosas distintas, la moral y las leyes. Para él, es verdad que las leyes necesitan un legislador y un juez, pero aquello no garantiza que las leyes que son promulgadas y se hacen respetar sean buenas leyes, pues se pueden tener tanto leyes inmorales como morales. Lo que se requiere para hacer leyes es que el legislador y el juez actúen en los confines de la moralidad. La moralidad es entonces separada de las leyes.
Lo anterior es la base sobre la cual las leyes son promulgadas e impuestas. Las leyes no están constituidas por las propias leyes. Si tenemos entonces que la moralidad es la base de las leyes, ¿de dónde viene la moral? Bagini piensa que es tentador decir que la ley moral tiene su propio legislador, pero recaemos en el hecho de que eso no garantiza que sean buenas leyes morales, por lo que la única cosa que puede mostrar que un legislador es moral es que sus leyes se ajustan a un estándar moral que es independiente del legislador moral. Lo anterior nos lleva a que si el legislador moral es Dios, entonces las leyes de Dios se ajustan a principios morales que son independientes de él. Para Bagini, esto queda reflejado claramente en el problema de Eutifrón, que está contenida en la pregunta: ¿los dioses escogen lo bueno por ser bueno o lo bueno es bueno porque los dioses lo escogen? El pensador responde que si la primera opción es correcta, esto muestra que lo bueno es independiente de los dioses, o en una fe monoteísta, Dios. Lo bueno es lo bueno, y eso es precisamente porque un Dios bueno siempre lo escogerá. Pero si la segunda opción es verdadera, entonces eso hace que la idea misma de qué es lo bueno sea arbitraria. Ya que la segunda opción nos parece absurda porque significa, por ejemplo, que si Dios escoge la tortura como algo bueno, nosotros mismos seguiríamos viéndola como algo malo. Y en consecuencia, según el filósofo británico, debemos reconocer que no necesitamos a Dios para determinar lo que nos es bueno o malo. E incluso si dijésemos que pensar a Dios y lo bueno como cosas distintas es un error, pues son la misma y única cosa, podemos preguntar: ¿Dios es bueno porque ser bueno es lo mismo que ser lo que sea que Dios es? ¿O Dios es bueno porque posee todas las propiedades de la bondad? A lo que Bagini responde que si elegimos la primera respuesta, tenemos que nuevamente la bondad es arbitraria, ya que ella será todo lo que Dios es, incluso si es un sádico. Así que debemos elegir la segunda respuesta. Dios es bueno porque posee todas las propiedades de la bondad. Pero eso significa que las propiedades de la bondad pueden ser especificadas independientemente de Dios y por tanto la idea de bondad no depende de ninguna forma de la existencia de Dios. Qué interesante. Por lo que se concluye finalmente que no hay razón para pensar que la negación de la existencia de Dios implica forzosamente la negación de la existencia de la bondad. Si a lo anteriormente expuesto le agregamos la existencia de múltiples religiones y creencias tanto a nivel individual como colectivo, parece imposible el hecho de que se establezca una moral como la única y verdadera en una sociedad por encima de las demás. En este sentido, si ya no es aceptada una moral determinada como la única posible dentro de una sociedad, ¿puede un ateo tener una moral diferente, especialmente respecto a la propuesta por la religión, y que pueda estar justificada desde una ética? Mi respuesta es afirmativa. Un ateo puede poseer una moral que esté basada en una ética, pero ¿cómo es posible aquello? Pues de partida la ética que un ateo acepte no puede estar relacionada con Dios o la divinidad de ninguna forma, pues la afirmación Dios existe no es verdad para él. Por lo que Dios o la divinidad, como principio parte fundamental de una ética, es decir, como justificación de una serie de leyes morales, provoca que tal moral tenga un vacío importante para un ateo. Lo que obligue o prohíba hacer no tendría sentido. En este sentido, cualquier ética que no esté basada en la divinidad puede ser aceptada por un ateo. Julian Bagini hace referencia de forma brevísima a 3 éticas en su obra, a saber, el eudemonismo, al que se refiere como una ética del florecimiento humano, el utilitarismo, al que trata como una ética de consecuencias, y la deontología, como una ética de la universalidad. Para él, estas éticas muestran cómo los recursos de un buen razonamiento moral están igualmente disponibles tanto para ateos como para creyentes religiosos. Conclusiones a todo esto, ya para irnos, porque me imagino que ustedes todavía tienen que ir a celebrar el resucitamiento, ¿cómo se dice? Que Dios resucitó, que se levantó de entre los muertos, ¿verdad? A pesar de que el ateísmo tiene demasiados elementos en juego como para exponer por completo su extensión en un episodio de la fosa escéptica, podemos establecer que sí es posible una ética desde el ateísmo. De la crítica del barón de Olbach obtenemos la crítica a lo establecido por la religión, en donde además se concluye que los males del hombre provienen de sí mismo,
más allá de si es creyente o no. De Sartre adquirimos una consecuencia ética de poseer una postura atea, a saber, que el ser humano es responsable de sus actos frente a sí mismo y frente a los demás. Finalmente, de Habermas, conseguimos establecer cuáles son los principios y en qué modo las personas creyentes y no creyentes deben actuar para avanzar en la formación de las leyes de la sociedad actual, manteniendo la secularización del Estado. Quizás un aspecto importante que Habermas ha olvidado en su conferencia es el tema de la tolerancia. Más específicamente, de acuerdo con el tema que trato, la tolerancia religiosa, situación que ya está presentada desde hace bastante tiempo por John Locke en su tratado sobre la tolerancia. En su obra habla de este tema desde un punto de vista político, por lo que se complementa perfectamente con lo propuesto por Habermas. El filósofo inglés comienza introduciendo el deber del gobierno en cuanto a lo que es su deber con el pueblo, que toda la confianza, toda la fuerza y toda la autoridad que se depositen en el magistrado le son concedidas con el solo propósito de que la use para el bienestar, la preservación y la paz de la sociedad que tiene a su cargo, y que por lo tanto esta y solo esta ha de ser la norma y medida según la cual debe ajustar y proporcionar sus leyes y moderar y enmarcar su gobierno. Establecido lo anterior, Locke analiza qué debe hacer el gobierno frente a las acciones y opiniones de la gente que son meramente especulativas y religiosas. Parte indicando que solo este tipo de opiniones son las que tienen derecho absoluto y universal a la tolerancia, además de que no son de la competencia del magistrado, pues las especulaciones que cualquier persona puede hacer no lo predisponen de ninguna forma a tratar diferente a otros hombres. Y al no tener tampoco ninguna influencia en mis acciones, dice Locke, como miembro de la sociedad, ya que mis acciones serían las mismas, con todas sus consecuencias, aun cuando no hubiera ninguna otra persona en el mundo, no pueden perturbar en absoluto el estado de mi prójimo, ni causarle inconveniencia alguna. Además, según Locke, otra cosa a la que debe tener tolerancia ilimitada es la hora, lugar y modo de rendir culto a Dios, pues es una cuestión de Dios y la persona, y por ser de naturaleza eterna, está por sobre los asuntos políticos y gubernamentales. Esto se debe a que el magistrado solo tiene autoridad para tratar asuntos de este mundo, entre dos personas, en el caso que se viole el bien de la sociedad. No tiene más conocimiento que uno mismo respecto a los asuntos de otro mundo, y por lo tanto no puede prescribir la forma en que se debe actuar o pensar acerca de las creencias privadas. En definitiva, el filósofo inglés concluye que en las especulaciones y el culto religioso, todo hombre tiene una perfecta e incontrolable libertad, de la cual puede hacer uso como le venga en gana, sin seguir las órdenes del magistrado, o incluso contrariándolas, sin incurrir en culpa o pecado en absoluto, siempre y cuando lo haga sinceramente y en buena conciencia para con Dios, según con su conocimiento y persuasión. Pero si hay alguna ambición, orgullo, revancha, rebeldía o algún elemento extraño que se mezcle con lo que él llama conciencia, tendrá otro tanto de culpa y de ella habrá de responder en el día del juicio. Eso es lo que dice Locke, ¿eh? Lo que viene siendo, explicado más terrenalmente, que las personas pueden tener creencias y que están en su derecho de querer tendencias mientras las lleven de forma privada. En la misma propuesta, Adela Cortina indica que la política debe ser laica, pues debe permitir crecer a las religiones que cumplan los mínimos éticos requeridos, sin apostar por ninguna de ellas, porque eso generaría ciudadanos de segunda, o sea, los no creyentes, ni eliminar tampoco ninguna, porque eso se generaría ciudadanos de segunda, o sea, que serían los creyentes. Teísmo y ateísmo deben, por lo tanto, no solo refutarse mutuamente en sus críticas, sino también entrar a dialogar. Juntos se pueden establecer principios mínimos a los que atenerse para poder crear una sociedad donde se garantice la felicidad y bienestar de todos. Pensando un poco en el presente, relacionado con la religión predominante en Occidente, el cristianismo, el cristianismo está muriendo de éxito debido a que hasta tal punto se han incorporado buena parte de sus mensajes en la vida moral y política de las distintas comunidades que parecen haberse hecho superfluos. Si tal enunciado resulta del todo correcto, se puede afirmar que se va en buen camino hacia la tolerancia, pues de otra forma los ciudadanos creyentes de otras religiones o los no creyentes no permitirían que tal cosa sucediera. Y además, a mi juicio,
Estas son las teorías que el ateísmo debe tener en mente para poder ser un aporte a la sociedad. El ateísmo no debe ser solo una crítica desmedida a la religión, específicamente la cristiana en la cultura occidental, ni debe tampoco reflexionar y crear conocimiento ético que quede solo como hipótesis acerca de cómo debe de actuar una persona atea. Todo principio y reflexión filosófica se ve reflejada finalmente en la política que adopta el Estado. Y justamente son la tolerancia y la solidaridad con el ciudadano las que ayudan a mantener una sociedad estable con diferentes cosmovisiones dentro de ella. Para finalizar, ya establecido un esbozo general, y lo digo así porque creo que el tema aún requiere más investigación para afinar muchos detalles, acerca de lo que es el ateísmo, su relación con la moral, la ética y la religión, además de cómo debe intentar ser un aporte a la sociedad, queda pues aplicar lo obtenido hasta ahora a la sociedad. Pues es finalmente, como ya dije anteriormente, en la política en donde se ve reflejados los avances en filosofía, aunque sea de forma muy lenta. Desde mi punto de vista, realizar una investigación que relacione el ateísmo con la sociedad requeriría no solo un estudio desde la filosofía, sino también desde la historia, el derecho y la sociología, en donde se vea reflejado respuestas a cuestiones como, por ejemplo, ¿cuántas personas se declaran ateas? Si respetan todas las formas de pensamiento desde los valores de la tolerancia, si ha habido algún intento desde el Estado de ofrecer de forma pública a través del sistema educativo alguna información acerca de lo que es ateísmo, cómo ha sido tratado el ateísmo a través de la historia, si son las leyes pensadas de forma laica o si es la influencia de personas creyentes aún demasiado grande en el camino que toma la política. Tal investigación da para toda una vida de estudio, ¿verdad? Dice Pablo Llorens, un ateo no puede tener una moralidad basada en algo que para él no existe. Una moral basada en lo humano es una moral basada en la existencia misma, se llama humanismo. Exactamente. Y dice Tinta79, hola Tinta, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Es posible la ética guiada solo en la razón y la empatía? Y eso sería complicado porque tendremos que definir los dos conceptos, ¿verdad? ¿Qué es la razón y qué es la empatía? Y cómo aplica en el asunto de que le estás dando a otra persona tal valor, ¿no? Y yo creo que siempre hay un concepto que es muy, muy usado, ¿no? Y hasta ha perdido valor por ser tan cliché. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Entonces, basados en esta forma muy, muy resumida de filosofía, pues entonces el bien común siempre va a ser el bien propio. Y sobre todo a los ateos creo que lo he visto no solamente en el grupo de Facebook, sino en el grupo de en el canal de YouTube, una cierta animadversión atea hacia todo lo cristiano. Hay un cierto resentimiento interno del ateo hacia el cristiano, al que se le ve como un idiota, al que se le ve como que creen eso por una especie de pereza intelectual. Y muchas veces no es cierto, ¿eh? En la mayoría de los casos, bueno, en mi caso particular, yo conozco gente muy valiosa, muy intelectual, muy preparada, que es creyente. Entonces, hay veces que el ateísmo se carga hacia al lado de la agresión, el enojo, la frustración y la agresión. Y creo que eso habla muy poco bien de un concepto filosófico ateo en el cual siempre se busca, primero, el bien común y segundo, la tolerancia. Y desaparecerán las religiones. Pues basados en esa respuesta podríamos dirigir nuestros esfuerzos para o convivir, ¿verdad? Pero no agredir. Y en ese sentido creo que uno puede exponer sus ideas como lo hago yo, ¿verdad? Hasta cierto punto en el canal de YouTube, donde se exponen las ideas, pero no se ataca a las personas. Porque convivimos diariamente con personas muy creyentes. Entonces, nosotros tenemos que ser tolerantes, ya que del otro lado no hay mucha tolerancia, ¿verdad? Del otro lado también debería de existir ese tipo de tolerancia al humanismo, a la humanidad, y procurar el bien común. Pero nos han inculcado eso, ¿verdad? El ateo siempre es el relegado,
el comunista, el menos, porque no alcanza ese tipo de perfección mística, ¿verdad?, que según los creyentes es una base fundamental de su superioridad intelectual. Bueno, ya me voy. 1 hora 20 minutos de esta fosa escéptica. Creo que ha sido suficientemente denso para aquellos que me pedían una fosa escéptica densa. Para todos los demás, nos vemos dentro de 8 días con algo más ligerito. Y nos vemos el miércoles en YouTube, donde vamos a hablar acerca de... Ahorita les digo... vamos a hablar en esta fosa en 5 razones que voy a dar para no creer en Dios. Esta va a ser el día miércoles, estamos hoy a 17, miércoles 20. Y el día 22 vamos a subir otro video a YouTube. Así es de que estén pendientes ahí en el canal de YouTube. Y si no se han suscrito al canal de YouTube, se los juro que se van a ir al infierno. Bueno, nos estamos viendo, pásenla bien y sigan cuidándose. Hasta la próxima. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.